avatar de Kaine es, probablemente, el ejemplo supremo del vendehumos oficial de Games Workshop. Un personaje cuya presentación promete una barbaridad cósmica y cuya trayectoria narrativa termina, demasiadas veces, pareciendo la de un saco de boxeo con patas. En los códex y descripciones del trasfondo se le presenta como una manifestación física encarnada de Kaela Mensa Kaine, el dios Aeldari de la guerra. Un coloso infernal de hierro viviente y metal fundido, cubierto de llamas y magma, incapaz de sentir miedo, indiferente al dolor y armado con la legendaria espada lamentable perdición, una criatura que debería hacer que cualquier guerrero sensato pensara: bueno, yo aquí no me meto, que le den por culo a la gloria. Pero luego llega a la narrativa de Black Library y el pobre avatar parece condenado a convertirse en el muñeco de prácticas oficial de la galaxia. En Fulgrim, de Graham McNeil, el mismísimo primarca de los hijos del emperador consigue estrangularlo con sus propias manos, lo cual resulta bastante ridículo considerando que estamos hablando de una estatua ardiente hecha de metal fundido que, técnicamente, ni siquiera debería tener cuello ni pulmones que asfixiar. En Traición, Lorgar consigue atravesarlo y humillarlo durante un enfrentamiento. En las historias de los ultramarines, Marneus Calgar llega a destruirlo en combate individual. Y, para rematar semejante desgracia cósmica, los pobres fragmentos de su dignidad también han terminado siendo triturados por carnifexes o eliminados por simples escuadras de marines espaciales. Lo verdaderamente gracioso es que el avatar puede entrar en escena rodeado de fuego, rugiendo como una encarnación divina de la guerra, haciendo temblar el campo de batalla y proyectando la sensación de que acaba de llegar el mismísimo demonio con ganas de partir planetas, pero el lector veterano ya sabe lo que viene. Alguien importante necesita demostrar lo increíblemente poderoso que es, así que toca sacar al avatar, hacerlo posar durante 5 minutos, darle una muerte espectacular y mandarlo de vuelta al desguace. Cada vez que despierta en una novela, su presencia puede sentirse como una sentencia de muerte narrativa. Oh, mira, apareció el avatar de Kaine. Qué pena, ya sabemos quién va a recibir la paliza para que el protagonista parezca un puto semidios. Y así, una entidad concebida como la manifestación viviente de uno de los dioses de la guerra más aterradores del universo termina cargando con una de las reputaciones más humillantes de todo 40.000. No el avatar de Kaine, sino el avatar del haber quien me representa esta vez. Durante la Gran Cruzada como el estándar absoluto de la perfección marcial, la elegancia táctica y la maestría del duelo, Fulgrim, y, posteriormente, su grotesca transformación en primarca demonio de Slaanesh, representa uno de los contrastes más brutales entre una reputación inflada hasta el carajo y una eficacia real bastante más discutible. Desde sus primeros días como primarca, Fulgrim fue presentado como un guerrero prácticamente perfecto. Bello, refinado, extremadamente inteligente, maestro de la espada y obsesionado hasta la enfermedad con superar cualquier límite concebible. Tras su ascensión demoníaca, la cosa debería haber alcanzado niveles absurdos. Una monstruosidad serpentina de 4 brazos, armada con espadas demoníacas, dotada de una fuerza sobrenatural y respaldada por los poderes de Slaanesh. Sobre el papel, Fulgrim debería ser una pesadilla viviente capaz de despedazar a casi cualquier adversario que tuviera la desgracia de cruzarse con él. Sin embargo, cuando llega a la hora de demostrar semejante perfección en la ficción oficial, su historial empieza a parecer una colección de hostias cósmicas cuidadosamente recopiladas por sus propios enemigos. En Ángel Exterminatus, su hermano Perturabo termina moliéndolo a golpes y poniéndolo en su sitio después de descubrir sus manipulaciones y sus jueguecitos de superioridad, demostrando que detrás de toda aquella fachada de elegancia había un ego gigantesco que podía venirse abajo en cuanto alguien dejaba de seguirle el puto juego. Poco después, el Astartes Nikonas Sharroukn, un guerrero de la Guardia del Cuervo, consigue atravesarle la cabeza con un disparo de francotirador, una escena especialmente humillante para alguien que presume de poseer sentidos y capacidades muy por encima de las de un simple marine espacial. Pero el verdadero espectáculo llega durante el sitio de Terra, particularmente en Saturnino, donde Fulgrim aparece dispuesto a demostrar que los defensores del Palacio Imperial no pueden hacer absolutamente nada contra él.
El resultado es bastante menos glorioso. Manda a miles de sus propios legionarios a una masacre inútil contra las defensas de Saturnino y, cuando finalmente se enfrenta a Rogal Dorn, el supuesto maestro supremo del duelo termina recibiendo varias estocadas mientras el primarca de los puños imperiales desmonta, golpe por golpe, aquella arrogante fachada de perfección. Y cuando la situación se vuelve demasiado frustrante para su gigantesco ego, Fulgrim no tiene una epifanía estratégica ni ejecuta una maniobra brillante. Simplemente se encabrona, se aburre y se larga. Abandona a su propia legión en uno de los momentos más críticos de la guerra para dedicarse a cazar civiles indefensos, porque aparentemente el gran campeón de Slaanesh encuentra mucho más entretenido masacrar gente que no puede devolverle las hostias. Así, el primarca que alguna vez fue vendido como la personificación viviente de la excelencia termina convertido en una de las ironías más deliciosas del Grimdark. Un guerrero que habla constantemente de perfección, pero que cada vez que la realidad le da una oportunidad de demostrarla acaba recibiendo una soberana paliza, tomando decisiones de mierda o comportándose como un niño rico al que le quitaron el juguete. Fulgrim no es necesariamente débil, ni mucho menos, pero su enorme reputación y su ego descomunal hacen que cada fracaso resulte 10 veces más gracioso. Cuanto más insiste en que es perfecto, más espectacular resulta verlo descubrir, generalmente a base de espadazos, balazos y humillaciones, que el universo no está obligado a darle la razón. Es vendido por Games Workshop como la encarnación definitiva del odio incalculable, la fuerza bruta destructiva y la masacre desenfrenada. Una aberración demoníaca cuyo único propósito parece ser convertir cualquier campo de batalla en un matadero y cuya mera aparición debería significar que alguien va a acabar hecho pedazos. Las publicaciones oficiales lo presentan como una criatura de poder monstruoso, capaz de detener la pata de un titán Warhound con sus propias manos, despedazar enemigos a una escala absurda, destruir naves de guerra y regresar una y otra vez desde la disformidad gracias al favor de Khorne, convirtiendo su muerte física en poco más que una pausa antes de la siguiente carnicería. Sobre el papel, Angron debería ser prácticamente el puto apocalipsis con alas. Un primarca convertido en demonio, impulsado por una rabia eterna y liberado de cualquier límite mortal. Pero precisamente porque su inmortalidad demoníaca permite que los autores lo maten, lo destierren y lo vuelvan a sacar del cajón sin alterar permanentemente el canon, Angron terminó adquiriendo una de las reputaciones más irónicas del bando del caos. El saco de boxeo divino que siempre vuelve para recibir otra hostia. Cada vez que aparece un personaje importante que necesita demostrar que es increíblemente poderoso, el primarca de Khorne parece convertirse automáticamente en el candidato perfecto para hacer de saco de boxeo. Durante la primera guerra de Armagedón, por ejemplo, Angron es finalmente desterrado gracias a la intervención de los Caballeros Grises, con Hyperion desempeñando un papel decisivo en el enfrentamiento. Durante el sitio de Terra, en Ecos de la Eternidad, la situación alcanza niveles todavía más humillantes cuando Sanguinius se enfrenta directamente a él y consigue arrancarle los clavos del carnicero del Cáneo para después decapitarlo, reduciendo al supuesto avatar definitivo de la violencia de Khorne a otro cadáver demoníaco de vuelta al Inmaterium. Y siglos después, en Arcas del Augurio, Angron vuelve dispuesto a demostrar que ahora sí ha llegado el momento de partirle la cara a todo el mundo, solo para encontrarse con un Lionel Johnson recién despertado que termina dándole una soberana paliza y utilizando el escudo del emperador para enviarlo otra vez de regreso a la disformidad. Lo más gracioso es que Angron no deja de ser extremadamente peligroso. Cuando aparece, sigue siendo una máquina de matar capaz de exterminar ejércitos enteros y convertir una batalla en una carnicería en cuestión de minutos. El problema es narrativo. Su propia inmortalidad le permite a Games Workshop utilizarlo como saco de boxeo sin consecuencias permanentes, porque siempre pueden decir tranquilos, volverá. Y así Angron queda atrapado en un ciclo casi cómico dentro del Grimdark. Regresa de la disformidad rugiendo que va a destruirlo absolutamente todo, mata miles de enemigos, provoca una carnicería monumental, aparece frente al héroe de turno con toda la majestuosidad de un primarca demonio de Khorne, y unos capítulos después está siendo expulsado de vuelta al Inmaterium con una soberana patada en el culo. Angron promete el fin de mundos, pero narrativamente muchas veces funciona como un jefe final que aparece únicamente para que otro personaje pueda presumir de haberle ganado.
es la tragedia perfecta de un primarca condenado a la violencia eterna. Cuanto más difícil es matarlo, más fácil resulta para los escritores hacerlo de nuevo. Como la cúspide táctica, biológica y evolutiva de la mente enjambre, el Señor de la Horda debería ser, sobre el papel, una de las criaturas más aterradoras de toda la galaxia. No estamos hablando simplemente de otro tiránido gigantesco con garras grandes y mala leche. Esta monstruosidad posee la experiencia militar acumulada de incontables campañas, la memoria de innumerables derrotas y victorias, y el conocimiento estratégico adquirido durante eras enteras de guerra y destrucción galáctica. Equipado con 4 sables de hueso capaces de atravesar defensas sobrenaturales y una capacidad psíquica directamente vinculada a la voluntad de la mente enjambre, se supone que es un comandante prácticamente perfecto, una inteligencia guerrera que estudia al enemigo, identifica sus puntos débiles y después ejecuta la solución con la precisión fría de una máquina biológica diseñada exclusivamente para matar. Además, su verdadera ventaja es que la muerte no significa absolutamente nada para él. Cuando un señor de la Horda cae, la mente enjambre puede producir otro cuerpo y transferirle sus recuerdos, convirtiendo cada muerte en poco más que cambiar de carcasa. En teoría, eso debería convertirlo en una pesadilla estratégica imposible de eliminar definitivamente. En la práctica narrativa de 40.000, sin embargo, padece prácticamente el mismo problema que el avatar de Kene. Es demasiado conveniente como trofeo para los protagonistas. Como puede volver después de morir, Games Workshop puede utilizarlo como saco de boxeo de lujo cada vez que necesita demostrar que un héroe imperial o un comandante enemigo es la hostia en combate. En Ishar IV, el Señor de la Horda terminó enfrentándose directamente a Marneus Calgar y fue derrotado y ejecutado por el Señor de Makrar, convirtiéndose en otra muesca gloriosa en el cinturón de un héroe imperial. Pero la situación se vuelve todavía más irónica en Devastación de Baal, de Guyalei, donde vuelve a enfrentarse a otro personaje de nombre propio y termina decapitado por el comandante Dante, un guerrero que para entonces estaba literalmente luchando contra el desgaste físico de siglos de existencia y cuyo cuerpo se encontraba cada vez más cerca del límite. Es decir, la inteligencia militar suprema de una especie que ha devorado mundos enteros acaba perdiendo la cabeza frente a un anciano ángel sangriento que ya estaba funcionando a base de pura voluntad, disciplina y cantidades industriales de cansancio. Y para completar la colección de humillaciones, durante los conflictos relacionados con los enclaves Farsaji, el Señor de la Horda también ha sido derrotado por el comandante Farsaig, demostrando que ni siquiera los guerreros de otras especies están dispuestos a respetar demasiado su supuesto currículum de general definitivo. Lo verdaderamente absurdo es que el concepto sigue siendo aterrador. Cada vez que muere, la mente enjambre aprende. Cada nuevo cuerpo conserva la experiencia acumulada y vuelve al campo de batalla con toda la memoria de sus encarnaciones anteriores. Es una idea brutalmente poderosa sobre el papel. El problema es que, en cuanto aparece en una historia con un protagonista importante, parece activarse automáticamente el protocolo de jefe final derrotado para hacer quedar bien al héroe. Así, el Señor de la Horda termina atrapado en una paradoja bastante graciosa. Posee la memoria militar de eones, ha participado en incontables guerras y representa una de las armas biológicas más sofisticadas de la galaxia, pero su historial de duelos contra personajes con nombre propio parece el de un desgraciado que constantemente se apunta al torneo equivocado. Puede aprender de cada muerte, sí, pero parece que la mente enjambre todavía no ha aprendido la lección más importante: dejar de mandarlo a pelear uno contra el protagonista. Capitán de la 13ª Compañía de los Hijos del Emperador y campeón supremo de Slaanesh, es presentado en el trasfondo como la personificación definitiva de la perfección marcial, un espadachín tan arrogante, elegante y letal que parece considerar cada combate una obra de arte y a sus adversarios simples extras destinados a morir para aumentar su leyenda.
Su mayor baza, sin embargo, no es únicamente su habilidad con la espada, sino la infame maldición que Slaanesh le concedió. Cualquiera que consiga matarlo y experimente aunque sea el más microscópico sentimiento de orgullo, satisfacción o vanidad por haberlo derrotado puede terminar transformándose lentamente en Lucius, mientras su alma queda condenada dentro de la armadura del campeón. Sobre el papel, esto convierte a Lucius en una pesadilla prácticamente imposible de eliminar, porque incluso cuando alguien consigue atravesarle el pecho, decapitarlo o mandarlo a tomar por culo con una victoria perfectamente legítima, existe la posibilidad de que el pobre desgraciado termine convirtiéndose en él. El detalle cómico es que esta bendición de Slaanesh funciona también precisamente porque Lucius se muere una cantidad absolutamente ridícula de veces. Durante la herejía de Horus y el 41 milenio, el supuesto maestro supremo del duelo acumula una colección de derrotas que resulta casi ofensiva para alguien que se presenta como el mejor espadachín de las legiones traidoras. Niconas Sharroukin, de la Guardia del Cuervo, llegó a matarlo con una frialdad tan absoluta que ni siquiera experimentó el orgullo necesario para activar la maldición, obligando a Fabius Bile a recurrir a sus laboratorios y a la clonación para devolver al bastardo a la vida. En otra ocasión, Lucius fue ejecutado por un comandante zapador de los puños imperiales, demostrando que, cuando el supuesto campeón supremo de Slaanesh aparece dispuesto a demostrar su maestría, tampoco parece tener demasiados problemas para terminar muerto a manos de alguien cuyo trabajo consiste básicamente en hacer agujeros, colocar explosivos y asegurarse de que las cosas exploten donde deben. Pero la joya absoluta de su historial llega cuando Lucius consigue morir pisando una mina terrestre fabricada por un artesano Necrón, una muerte tan absurdamente poco honorable que parece escrita específicamente para humillar su gigantesco ego. No cayó después de un duelo legendario, no fue derrotado por un primarca ni por un héroe mítico. Simplemente puso el pie donde no debía y terminó convertido en carne chamuscada. Y como ni siquiera esa muerte encajaba cómodamente con las propias reglas de su maldición, Slaanesh tuvo que retorcer la lógica de su propia bendición para permitir que Lucius regresara a través de un ser sintético sin alma. Es precisamente ahí donde aparece la ironía definitiva del personaje. Lucius presume de ser la perfección absoluta con una espada, pero necesita una cláusula demoníaca de resurrección para que sus derrotas no sean permanentes. Su inmortalidad es tan absurda que, en lugar de demostrar que es un duelista invencible, muchas veces da la impresión de que Slaanesh simplemente está diciendo: sí, este cabrón perdió otra vez, pero déjenmelo vivo que todavía me sirve. Y así, el supuesto maestro incomparable termina atrapado en un ciclo gloriosamente ridículo. Aparece con su armadura ornamentada, su espada, su sonrisa de hijo de puta y su discurso sobre la perfección, desafía a alguien a un duelo, recibe una soberana paliza, muere de la manera más humillante imaginable y posteriormente regresa porque su dios se niega a dejar que el espectáculo termine. Lucius no es tanto el hombre que nunca puede ser derrotado como el hombre que puede ser derrotado eternamente sin aprender la puta lección. Su verdadera habilidad sobrenatural no es la esgrima, sino conseguir que cada muerte vergonzosa sea temporal.